Bien, buenas tardes, María, Omar, que me acompañan en este momento en esta Open Class correspondiente a nuestra quinta semana del curso de investigación de la especialización en juego y desarrollo socioemocional. Hemos pasado ya la mitad del curso, estamos en la semana 5, quiere decir que estamos ya a unas pocas semanas de finalizar y nos acercamos a la entrega de la propuesta de investigación. A través de la plataforma yo les compartí un formato de la estructura que estamos pensando para la entrega de la propuesta de investigación, esta primera versión que ustedes entregan en este curso. Y la idea hoy es que podamos conversar un poco al respecto de esa estructura, aclarar dudas que ustedes tengan, si ya la han podido revisar, un poco para que esta Open Class nos sirva como adelanto de esta entrega que ustedes tendrán que hacer la próxima semana ya de la propuesta de investigación, también definir un poco el alcance y para el día de hoy, y con relación a lo que está comprometido para esta semana, vamos a abordar el tema de del diseño metodológico. Y bueno, vamos a verlo hoy. Hemos ya pasado por distintos elementos, hemos estudiado distintas cosas, estudiamos los enfoques, miramos cuáles eran los enfoques, el cualitativo, el cuantitativo, el mixto, digamos que es una mezcla entre los dos, que digamos, no limita el uno o el otro. Hemos también conocido un poco los paradigmas de investigación. Hemos trabajado lo del estado del arte y en paralelo también hemos trabajado elementos que son necesarios para desarrollar los anteriores, como por ejemplo desde un principio dijimos, vayan pensando en su tema de investigación, vayan situando con relación a ese tema el problema de investigación. En la Open Class pasada trabajamos un poco la pregunta, que es como cómo se concreta todo esto en una pregunta. Y ustedes van a encontrar para esta semana un compromiso que es participar en el foro. Y el foro está diseñado alrededor de una serie de preguntas. Entre esas tenemos esta: ¿cuál es la problemática de investigación que busco abordar con mi propuesta? ¿Y cuál es el enfoque metodológico más acorde? Y entonces acá, esto es una precisión bien importante para todos, para esta entrega que van a hacer a través del foro. Es claro que las propuestas de investigación se están desarrollando en grupos y entonces en el foro les van a preguntar cuál es su problema de investigación. En el grupo, por ejemplo, estamos Aleida, Andrés, Edel y yo. Somos un grupo y tenemos el mismo problema de investigación porque es una misma propuesta entre los cuatro. Quiere decir que en el foro los cuatro vamos a contestar lo mismo, porque no nos tendremos que inventar un nuevo problema o decirlo en otras palabras, sino que lo que ya hayamos trabajado en el grupo, lo que ya hayamos definido como el problema de investigación, es lo que vamos a subir todos los miembros del grupo de la propuesta a ese foro. Y aquí, ¿qué es lo importante? Que en esta intervención que hagan en el foro, se identifiquen e identifiquen a sus compañeros del grupo. Entonces, me pongan al principio, propuesta por Edel, Aleida, Andrés y Juan Diego. ¿Listo? Y en caso de que alguno de sus compañeros esté en el otro curso, entonces es bueno que le pongan el NMRC para que yo lo identifique. Esto simplemente es para saber que cuando yo vea la intervención de Edel, también voy a ver la intervención de María y van a ser exactamente iguales porque ellos pertenecen a la misma propuesta de investigación. ¿Listo? Y con eso no nos enredamos ni nos confundimos. Esa es como la precisión acerca del foro. No sé si ahí tengan preguntas, si hay alguna duda acerca de cómo hacer esa participación al foro. ¿No? Bien. Profe, pues Dime. yo realmente, yo no estoy ubicada en grupo, pues no he entrado a explorar cuál es mi grupo. ¿No estás trabajando sola? Sí, prácticamente sí, porque Bueno, pues ok. no he encontrado, pues sí, yo no he explorado a ver en qué grupo me corresponde, porque pues anteriormente en la materia pasada sí trabajé con un grupo, pero pues ellos ya quedaron en diferentes grupos ahora. Vamos a tener, ustedes tenían que organizarse en grupos en el curso, vamos a tener que verificar eso, lo haremos Sí. la próxima sesión, porque la última actividad sí es grupal, la última actividad es Mm, grupal. De
Entonces ahí en la próxima sesión revisamos este tema, María, para ver cómo hacemos. De todas maneras, ya en este momento nosotros tenemos permisos para reorganizar grupos por si alguno quedó en el grupo que no era, los podemos reorganizar. Entonces eso lo podemos hacer la próxima Open Class, lo miramos para ver cómo nos reorganizamos y que, digamos, no vayamos a tener dificultades con la entrega final, que es la de un video, pero bueno, eso ya más adelante lo conversaremos. ¿Listo? Ay, gracias, profe. Por ahora en el foro, pues subes tu problema, el que estás trabajando tú solo. Andrés, Hola, profe, buenas tardes. Profe, si entendí bien, o sea, mi grupo es con 3 chicas, bueno, las chicas no están en ese momento, pero en el foro solo ponemos una, o sea, solo escribimos, yo soy el que escribo, digamos, en el foro, y yo escribo los nombres de mis compañeras y ya, o ellas también tienen que escribir lo mismo y que les salga a ellas como, digamos, mi nombre, o solo con una intervención es- mía y ya que salga el nombre de ellas es tú. no. Como lo dijiste, Andrés sube su intervención con el nombre de sus compañeras. María, que es la compañera de Andrés, sube su intervención con el nombre de sus compañeros. Pepito Pérez, que es el del grupo, sube la misma intervención con los nombres de todos. Es necesario que todos participen para poderles generar la nota. ¿Listo? Y pues la participación va a ser con el problema. ¿Sí? ¿Es claro? El hecho Sí, de que pero, o sea, se sube lo mismo. Claro, suben lo mismo porque el problema es el mismo para los tres. Entonces suben lo mismo. Profe, Ah, hablando ok. del foro, pues generalmente usted hace la pregunta y uno ya entra a contestar en el foro, ¿sí? Al decir sube, es decir, tenemos que subir un archivo No, 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 diferente no. a como veníamos, ¿no? Ah, ya. Tienes razón, está hablando mal. Sí. Responden en el foro, es la Sí, manera como sí. debe ser. No, no Ah, tiene listo, nada. gracias. Tranquila. Ah, No, bueno, gracias. listo. Entonces, ese es el compromiso de esta semana y vamos a conversar hoy, pues ya hemos trabajado un poco el tema, el problema, la pregunta. Y sería bien importante que hoy pudiéramos aprovechar también el espacio para leer algunos de los problemas que están construyendo. De nuevo, leerlos ya en el párrafo. Ayer tuvimos un ejercicio con el otro grupo muy chévere y es que nos pasa a todos, no se angustien por eso, como que uno tiene las ideas y uno se imagina, pero cuando va a escribir ya no sabe qué decir o como que lo que dijo ahí ya no es lo que usted pensó, o al escribir usted como que aclara y dice, no, eso que pensé ya no es más bien esto. Entonces sí es muy importante que tengan la escritura, además porque escribir eso ya hace parte del documento que van a entregar la próxima semana, que es la propuesta de investigación. Entonces, eso espero que podamos revisarlo. Entonces, si ustedes lo han trabajado, tenganlo listo y en su momento ahorita haremos el espacio para que me muestren lo que tienen, el avance y el enfoque metodológico o el diseño metodológico es, si se quiere, este conjunto de pasos, de decisiones que se toman en la investigación para lograr el objetivo. Y no hemos hablado de los objetivos y nos van a pedir los objetivos, la propuesta de investigación, nos los va a pedir que tiene que ver con qué es lo que voy a hacer, para qué voy a hacer lo que voy a hacer, ¿sí? Por ejemplo, mi investigación, pongámoslo en este ejemplo que siempre he puesto del edificio, es hacer un edificio, ¿sí? Pero el objetivo en sí mismo no es hacer el edificio, sino hacer un edificio para qué, ¿sí? ¿Para qué hago ese edificio? Entonces, puedo hacer un edificio para vivienda popular, o hago un edificio para oficinas de lujo, o hago un edificio para espacios de coworking, ¿sí? Entonces, el objetivo le da sentido a lo que quiero hacer y está directamente en relación con el problema de investigación. Ya vamos a ir a mirar eso más en detalle, pero yo quisiera que no perdieran de vista que para que puedan decidir el diseño metodológico necesitan tener claro, además del problema, de la pregunta, ya tienen un estado del arte, necesitan tener claro el para qué, de qué están haciendo para qué van a hacer esa propuesta de investigación o para qué van a desarrollar esa investigación que están proponiendo. ¿Bien? Entonces, yo quisiera que empezáramos por un ejercicio con el que yo inicialmente lo que buscaría es como que lográramos ver de qué se trata cada una de las partes de la propuesta de investigación
y ustedes encuentran que la última partecita es la metodología, que es el tema de esta semana, el diseño metodológico. Y ese diseño metodológico, les decía, es la decisión acerca de cómo voy a abordar mi investigación. Entonces, yo les decía, ya vimos los enfoques. Entonces, ustedes tienen que decir cuál es el enfoque de su investigación, si su enfoque es cualitativo o cuantitativo. Y dependiendo de ese enfoque también, ustedes van a definir los instrumentos, dependiendo el objeto con el que van a trabajar. Por ejemplo, si su investigación desde los paradigmas, por ejemplo, es más un paradigma crítico y es una revisión documental, pues su objeto es la teoría o su objeto son los archivos. Pero si su propuesta es más de hacer un juego para niños de tercero de primaria para el aprendizaje de las ciencias naturales, entonces su población ya son niños y entonces sus instrumentos van a ser otros y, y el enfoque va a ser otro. Y entonces esas definiciones son las que se requieren en esa metodología, simplemente indicar cuál es el enfoque que van a usar, cuál es el paradigma del cual se van a ocupar, cuáles son los instrumentos que van a usar, y luego ya se revisa eso en relación con todo, que tenga coherencia, es decir, que no diga como yo voy a hacer un edificio de apartamentos para vivienda popular, pero hice un edificio de lujo. Entonces resulta que con la manera como lo hice, la metodología que usé no correspondía a la idea inicial que yo tenía. Y un poco eso es lo que vamos a poder hacer más adelante para poder ajustar eso. Entonces, hoy quiero que situemos cada una de las partecitas de la propuesta. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, sobre el planteamiento del problema ya hemos trabajado, sobre la hipótesis ya hemos trabajado, bueno, sobre la justificación no, pero hoy vamos a ver algunos elementos de la justificación, de los objetivos tampoco, también vamos a hablar de algunos elementos sobre los objetivos. El estado del arte, ustedes ya adelantaron un primer insumo para el estado del arte, pero hoy les voy a hablar un poco de cómo esperaríamos que se entregue ese estado del arte, el marco teórico y conceptual, y aquí vamos a entrar en una diferencia que ayer se hacía la pregunta, me parece que es relevante que la precisemos, y es cuál es esa diferencia entre el estado del arte y el marco teórico y cómo yo puedo diferenciar qué es lo uno y qué es lo otro. Entonces lo vamos a precisar. El marco legal, que no es obligatorio, es opcional, y entonces también quiero explicarles por qué, en qué momento es que esto se vuelve opcional y cuándo no. Y finalmente, la metodología, que es las decisiones que yo tomo en relación con todo lo que he formulado de cómo voy a hacer ese ejercicio de investigación. Bien, entonces les pido que escaneen este código QR y cuéntenme cuando ya lo hayan escaneado, por favor. Listo, dice que solo uno lo ha escaneado. Profe, ya un momentico porque estoy en el celular, tengo que salir, ¿no? Creo. Ah, estás conectada desde tu celular a la clase. Sí, sí, ahí no sé bien cómo funciona. Sí, yo salgo y lo escaneo ya. Dale. Bueno, ya tenemos dos. Profe, Dime. si yo estoy en el celular, ¿cómo hago? Que estoy viendo la clase desde el celular y no, ¿cómo Ay, no puedo? sé, no sé cómo se hace, la verdad. Ah, ya voy a revisar, ¿listo? Vale, ya miro. ¿Cómo soluciono? Intenta ver, porque ahí sí me corcharon. Tengo ni idea. Bueno, Andrés Camilo, ¿tú sí sabes cómo? Sí, pues si tienen ahí algún otro elemento a la mano, digamos algún otro celular o prender algún computador o algo así con el mismo celular, lo escanean ahí. O eso hice yo tenía acá el celular de mi mamá y pues le mandé una foto por WhatsApp, tomé el pantallazo, le mandé a WhatsApp y ahí hice eso. Pues si tienen así. Muy, muy buena salida, muy bien. Listo, ya tenemos tres. Vamos a ver cuántos logramos. ¿Y somos cuántos? ¿Cuántos estamos hoy acá conectados? Estamos 10. Vamos a intentar que aunque sea 5 logren
conectarse y empezamos. Ya vamos 4. Bueno, muy bien, ya son 5. Entonces, no sé si están... Voy a compartirles la pantalla del juego. ¿Listo? ¿Están viendo acá que dice 5 preguntas, 6 jugadores? ¿Sí? ¿Están viendo eso? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, las preguntas tienen tiempo. ¿Listo? Entonces, muy atentos. Dice así, ¿en qué parte de la propuesta de investigación se plantea cómo se lograrán los objetivos? ¿En el planteamiento del problema, en el diseño metodológico o en la justificación? ¿Listo? Vamos a ver cómo nos fue. Ay, bueno. ¿Cómo se lograrán los objetivos de investigación? Entonces, recuerden que decíamos, el objetivo es para qué voy a hacer esto, ¿sí? Entonces yo digo, voy a irme a Cartagena, ¿sí? Y para irme a Cartagena necesito definir cómo me voy a ir a Cartagena. Mi objetivo es irme a Cartagena. Pero el objetivo, fíjense, como decíamos con los edificios, necesita tener precisión. Así es, yo quiero irme a Cartagena, pero reconociendo el paisaje terrestre o conociendo las distintas poblaciones que hay en el recorrido. Entonces, ese objetivo me define algo, me define cómo voy a lograr ese objetivo, porque si ese es mi objetivo y yo me voy en un avión, resulta que no cumplo lo que yo me había propuesto. Por el contrario, si mi objetivo es que me quiero ir a Cartagena y, lo antes posible, el mismo día, demorarme solo 1 hora, entonces la decisión no podrá ser irme en, en, en transporte terrestre porque me voy a demorar mucho más, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logrará el objetivo? Es ese conjunto de decisiones que tengo que tomar, si me voy en avión o si me voy en bus, si me voy en un avión con muchas paradas, o si me voy en lugar de irme en bus, me voy en bicicleta, o si en lugar de bicicleta me voy a pie. Pero la decisión que yo tome con respecto a cómo lo voy a hacer, cómo voy a desarrollar mi investigación, cómo voy a alcanzar ese objetivo que yo me proponga, es lo que llamamos el diseño metodológico. Es decir, de nuevo, el conjunto de decisiones que hay que tomar. En investigación, esas decisiones tienen que ver con el enfoque, ¿sí? Entonces el enfoque va a ser cualitativo o va a ser cuantitativo. Y una vez se tiene claro el enfoque, también se tienen claros algunos instrumentos. Entonces yo puedo decir que en mi enfoque cualitativo yo voy a utilizar entrevistas, ¿sí? Y la entrevista en el cualitativo de seguro va a acudir más a la pregunta abierta, ¿sí? O una estrategia que puede ser el grupo focal. En el cuantitativo puede haber una entrevista cuando se quiere hacer un análisis de datos, ¿sí? O una comprobación, una verificación de percepción, por ejemplo, de usuarios. Pero lo que ahí, digamos, lo que queremos es más sacar medidas estándar de la percepción. Entonces, de seguro las preguntas van a ser preguntas con ítems cerrados, no con ítems abiertos. Y de seguro lo que buscamos es encontrar una suerte de tendencia ya en el dato, en el comportamiento del dato. Entonces, las preguntas, perdón, los objetivos se logran a través de el diseño metodológico. Que yo compruebe o no mi hipótesis depende de mi diseño metodológico, ¿sí? Que yo, digamos, si se trataba de resolver un problema o acercarme un poco más al problema, solo lo logro a través del diseño metodológico. ¿Listo? Entonces, eso debe quedar súper claro. No en el planteamiento del problema, ya vamos a ver de qué se ocupa el planteamiento del problema. Entonces, empecemos con la segunda pregunta y ya te doy la palabra, Andrés. Entonces, vamos con esta segunda. ¿En qué parte de la propuesta se explica el contexto y la situación a investigar? Planteamiento del problema, marco teórico y conceptual o estado del arte. Vamos a ver cómo nos fue. Muy bien, quiere decir esto que nos ha quedado más claro esto del planteamiento del problema. De todas maneras, la anterior pregunta pues es el tema de esta clase y no tenía por qué saberlo, digamos.
Pero sobre esto sí hemos trabajado bastante, de esto sí hemos hablado bastante. Entonces, me alegra que la respuesta hayamos acertado los que están participando, porque hemos insistido en eso. El planteamiento del problema es poder situar el contexto en el que una situación resulta problemática, ¿sí? No necesariamente la situación es problemática porque sí, ¿sí? Es decir, los niños son violentos. No porque un niño sea violento estaríamos hablando ya de una situación problemática. Necesito decir, ¿por qué el hecho de que los niños sean violentos? ¿Por qué el hecho de que los niños tengan baja autoestima? ¿Por qué el hecho de que no haya un espacio lúdico en una institución es un problema? ¿Sí? Porque no necesariamente porque no lo haya es un problema. Es decir, es tarea de ustedes como investigadores, como estudiosos, mostrarle al lector por qué eso que ustedes quieren trabajar es un problema. ¿Listo? Bien, Andrés, tienes la manito levantada. Sí, profe, era para hacer una pregunta. Cuando estábamos hablando del diseño metodológico y hablabas de los objetivos, ¿eso tiene relación, digamos, cuando hablamos de objetivo general y objetivo específico o algo por el estilo o más bien no? Sí, sí, tiene todo que ver, porque, y me alegra la pregunta, porque podemos planteamos de nuevo el ejemplo del objetivo general, que sería ir a Cartagena, ¿sí? Voy a ir a Cartagena, es mi objetivo general. Pero recuerden que tiene unas especificaciones que dice ir a Cartagena reconociendo las características geográficas de los distintos entornos ambientales, no sé qué, bueno, ahí me enredo, pero es que paisajísticos, ¿sí? Viendo el paisaje, listo. Yo digo, bueno, aquí la mejor manera es irme en carro, pero resulta que para llegar a Cartagena yo tengo que pasar por distintos paisajes y entonces yo puedo decir primero reconocer el paisaje andino correspondiente a los territorios de no sé qué. Reconocer el paisaje, no sé qué otro será el que haya por ahí, y finalmente reconocer el paisaje de la costa de acuerdo con sus características. Entonces, cuando decimos el objetivo específico es coger tenemos una ruta que hemos trazado, queremos llegar acá, y los específicos me hacen cortes, me dicen voy hasta acá, voy hasta acá, y me muestran un poco con más claridad ese camino que me conduce al objetivo general. Entonces, comúnmente uno dice, mire, voy a eh, analizar la relación de los niños con los juegos virtuales, ¿sí? Y su desarrollo comunicativo. Entonces, yo lo primero que hago es, primero, voy a identificar qué juegos están jugando esos niños. Dos, voy a hacer unas observaciones de cuando el niño está jugando y cuando el niño está en otros espacios de interacción para analizar su comunicación. Y tres, voy a comparar las formas del lenguaje que utiliza mientras juega y las formas del lenguaje que utiliza en otros entornos para ver cómo influye lo uno en lo otro. Entonces, fíjense que lo que yo hice fue, frente a un objetivo general, especificar una serie de contenidos específicos que me trazan esa ruta hacia donde yo me oriento. Esa es una manera de construir los objetivos específicos y es la manera, digamos, de alguna manera como se está planteando para la especialización y para el programa. Y es que el objetivo específico me da cuenta, si se quiere, de un momento específico de la investigación, lo que voy a hacer. Luego, cuando ustedes ya estén construyendo el edificio y entreguen el edificio, ¿sí? Porque acuérdense que la especialización solo nos van a entregar el plano, pero cuando ya están haciendo su investigación, esos específicos se les vuelven, por ejemplo, también etapas, y dice la primera etapa corresponde al desarrollo del específico 1, la segunda etapa al desarrollo del específico 2, la tercera etapa al desarrollo del específico 3, y luego cuando tienen que entregar el informe de investigación, el trabajo final de grado, la tesis, ya, pero cuando es una investigación desarrollada, no en este caso, simplemente se los estoy aclarando, esos objetivos específicos se vuelven capítulos. ¿Listo? Pues en este caso, para la propuesta, pensaremos esos objetivos, diremos cuáles serían nuestros objetivos específicos en la perspectiva de lo que vamos a hacer y en consecuencia también nos ayuda al diseño metodológico porque claramente digamos, en el primer ejercicio que yo dije identificar cuáles son los juegos que están jugando los niños, tengo que pensar cómo voy a obtener esa información, ¿sí?
Una manera puede ser hablando con los 3 niños que conozco, pero resulta que eso no me permite hacer las generalizaciones que yo necesito en la investigación. Entonces, de seguro lo que yo voy a hacer es buscar documentos de tendencias de juegos de video, información de estos, digamos, de esos estudios que pueda haber acerca de cuáles han sido los juegos más jugados en los últimos años, que sean juegos en línea o juegos de video de consolas, y me baso como en esa información para que a partir de esa primera revisión documental, luego yo ya me voy a hacer mi segundo objetivo y me aparecen otros instrumentos, porque es la observación. Yo voy a ir a ver al niño jugando y luego lo voy a ver en el parque. Entonces, voy a inventarme un instrumento de observación, ¿sí? Una ficha de observación, por ejemplo, de campo. Entonces me dice, bueno, ahí me sale otro instrumento. Pero es posible que además yo quisiera agregar poder conversar con el niño. Entonces voy a inventarme que hay una entrevista o con los padres. Le agrego una entrevista. Y finalmente cuando yo voy a hacer el análisis, ¿sí? Ya me puede aparecer, es donde por ejemplo en los análisis a veces aparecen programas o software de análisis de datos cualitativos. Hay software que leen, por ejemplo, cuando tenemos los grupos focales o cuando tenemos ejercicios de la gente de escritura libre que los ponemos a escribir ideas, recogen y categorizan datos que antes pues se hacía manualmente, pero que es básicamente leer todas las percepciones de la gente y categorizarlas, es decir, esta percepción tiene esta categoría, esta percepción está en esta categoría. Bueno, el sistema no define la categoría, la definimos nosotros y él busca según esas categorías en los textos que se le introducen la información. Entonces, fíjense que ahí surge otro instrumento, ya es un instrumento, digamos, de análisis cualitativo de datos. Pero puede ser que yo no quiero irme con un sistema de esto, sino que yo simplemente quiero elaborar una tabla de comparaciones con mis categorías. Entonces mi instrumento puede ser una tabla que yo inventé en Excel, donde yo voy a cruzar la información, porque no son tantos los datos que voy a analizar. Entonces no necesito un software para eso. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿Sí? ¿Listo? ¿Es claro lo de los específicos? Bueno, muy bien. Tercera pregunta, ya casi acabamos. No se me vayan a dormir. ¿Están listos? Uy, mire, ya se me había ido un jugador. Me quedan 4. Ya se nos aburrió uno. Bien, preparados. Dice, ¿cuál de las siguientes partes de la propuesta de investigación expone el punto de vista sobre el problema? Marco teórico y conceptual, marco legal, estado del arte. Punto de vista sobre el problema. Vamos a ver cómo nos fue. Hoy sí, lo sabía. Así nos fue ayer, que nos fue tan bien. Bien, el punto de vista, ayer yo ponía un ejemplo, vamos a ver si hoy me sale también y logro aclarar. Y el punto de vista tiene que ver con las ideas que fundamentan un modo de pensar y entender algo, ¿sí? Entonces, hay sociedades, por ejemplo, que piensan que las mujeres son objetos de protección, pero escuchen la palabra, objetos de protección, de cuidado, y entonces deben estar cubiertos completamente, no pueden estar expuestas a los ojos de otros hombres en la sociedad, ¿sí? Solo aquel hombre que es el encargado de cuidarla, ¿sí? Tendrá acceso a verla a ella sin esa, creo que se llama la burka, ¿sí? Ahí hay un punto de vista, es decir, una concepción acerca de la mujer. En países como Colombia, ¿sí? Hay otra concepción sobre la mujer y estamos luchando todavía porque entendamos que las mujeres igual hoy sufren todavía de discriminación, a pesar que tienen mucha libertad y acceso a muchas cosas. Su acceso no es el mismo que el de los hombres. Hay una desigualdad ahí entre hombres y mujeres que radica en nuestras maneras de pensar, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hoy todavía, cuando vemos que una pareja joven se compromete, se van a vivir juntos, a veces el criterio de la amiga de uno
o de la mamá de uno, le dice, pero esa muchacha no cocina, eso no va a durar. Y entonces la pregunta es si es que porque es ella la que tiene que cocinar. No podrían ser los dos quienes cocinen, pero en la concepción, en el punto de vista que hemos formado, en el que nos hemos formado, pues es la mujer la que tendría que cocinar y la que tendría que tener la comida lista cuando llegue el hombre en esa lógica tradicional. Estamos luchando por cambiar ese punto de vista. ¿Qué quiere decir? ¿A qué voy con esto? Y es, cuando hablamos del punto de vista es el que nos permite ver cuando algo es un problema o cuando algo no es un problema, ¿sí? Entonces, cuando estamos en este punto de vista, por ejemplo, en los países occidentales y vemos los países de Medio Oriente, para nosotros es un problema eso que está pasando con las mujeres, por ejemplo, en Afganistán. Bueno, para ellas parece que también, porque ha habido propuestas, pero protestas digo, pero supongamos que no hubiera protestas y que ellas aceptaran esa condición, no por obligación, sino por convicción, diríamos hay otro punto de vista. Nosotros lo vemos problemático, ¿sí? Y de seguro, si hay una convicción sobre eso, ellos ven problemático nuestro punto de vista. Y los problemas que ellos ven en nosotros son distintos a los problemas que nosotros vemos en ellos. Entonces, en el campo de la investigación, el punto de vista corresponde a la teoría en la que yo me baso para abordar mi problema. Entonces, hemos mencionado cosas que ustedes han trabajado en sus otros espacios y cursos, y es, hay un punto de vista del juego desde lo cultural, por ejemplo, con Huizinga, que no es lo mismo que ver el juego desde el punto de vista de la moral con Piaget. Son dos cosas distintas. Parados en cualquiera de estos dos puntos de vista, yo puedo observar el juego, pero no será el mismo juego, no será lo mismo que yo veo como problema en el juego. Entonces, Huizinga va a ver, por ejemplo, que cómo construyen las reglas de la trampa en la regla el jugador para seguir jugando, supongamos, que es algo que se plantea ahí. Piaget va a ver es cómo se interioriza la regla moral, ¿sí? Y entonces son dos caminos distintos porque en este caso la pregunta fundamentalmente es cómo se construye la interiorización y la convicción acerca de la regulación de la regla, y en esta tiene que ver es cómo se sigue jugando a pesar de que la regla no se cumpla. Y los problemas son distintos, ¿sí? Las preguntas que se harán son diferentes. Entonces la pregunta que tiene que hacerse uno como investigador es ¿desde qué punto de vista estoy hablando yo? ¿Sí? Y entonces mi marco teórico lo van a definir los autores teóricos. Y aquí vamos a tener una diferencia bien importante entre el marco teórico y el estado del arte. El marco teórico está conformado por las teorías que se han construido por aquellos pensadores que conforman una tradición en el campo del pensamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes van a internet y buscan Juan Diego Galindo Laya y encuentran que Juan Diego Galindo Laya ha escrito unos textos sobre Piaget. ¿Será que Juan Diego Galindo Laya es un teórico de Piaget? Y la respuesta es no, porque Juan Diego no se inventó la teoría de la epistemología genética. Juan Diego no creó, ni en este momento Juan Diego es un referente en la tradición del pensamiento. Cuando decimos un referente en la tradición del pensamiento, es que siempre nos vamos a encontrar que terminan refiriéndose a esos autores. Siempre nos va a aparecer Huizinga, por ejemplo. Huizinga es una referencia cuando estamos hablando del juego porque aquel que quiere hablar del juego debe conocer al menos a Huizinga, ¿sí? Aquel que quiere hablar del juego debe conocer al menos a Caillot. Aquel que quiere hablar del juego debe conocer las teorías de la epistemología genética de Piaget sobre el juego, ¿sí? Y entonces esos teóricos se vuelven referencias porque han creado esos puntos de vista. Pero personas como Juan Diego, ¿sí? Lo que hacen es más bien ser estudiosos de esos puntos de vista. Y entonces ellos hacen más o menos una suerte de ensayos, ¿sí? Con sus textos, con sus publicaciones, ensayan. ¿Y qué es lo que ensayan? Ensayan con las ideas del autor a decir cosas, a tratar de decir algo, ¿sí? Todavía no tienen una teoría propia, todavía no han construido un punto de vista que se vuelva una referencia dentro de un campo de pensamiento, pero tiene cosas que ha dicho. Y resulta que cosas que dice Juan Diego me parecen muy cercanas a cosas que yo estoy pensando, ¿sí? Por ejemplo, que él está pensando. Entonces, Juan Diego no va a ser parte del marco teórico, sino que Juan Diego va a ser parte del estado del arte. El estado del arte es, si se quiere, ese conjunto
de ejercicios de ensayo que tratan de darnos información, que tratan de contarnos acerca de cómo se han usado esas ideas desde ese punto de vista que hemos decidido que vamos a trabajar, que parecen ser cercanas a las mías, ¿no? A lo que yo estoy pensando en mi investigación. Entonces, ustedes ya adelantaron un ejercicio de estado del arte. Yo no he tenido todavía la oportunidad de ingresar a mirarlo, pero de seguro, en la medida que yo lo vaya revisando, les pueda aclarar o recomendar y decirles, mira, si hay ahí unos autores que hacen parte de ese estado del arte, y hay otros que yo creo que van es más en el orden del marco teórico. Y si los encontraron, qué bueno. No, no es que ya por eso la tabla esté mal, no está mal. Pero en el ejercicio ya de montar el documento de la propuesta de investigación, pues lo ideal es que podamos diferenciar, porque fíjense que hay dos secciones diferentes en la propuesta, y es, por un lado está qué es, que está el estado del arte, y por otro lado está el marco teórico y conceptual. Aquí tengo una manita, Lina. Sí, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Un poco preocupada, la verdad. Esa es una buena señal, porque la investigación pasa por ahí, por preocuparse, por dedicarle tiempo, pero dime, a ver Sí, si es te... verdad, es un ejercicio que requiere demasiado tiempo, pero lo que yo siento a ratos, bueno, he estado o he tratado de estar pues como en todas las Open Class y primero que todo estoy haciendo el trabajo de investigación sola, Ujú, porque desde el periodo anterior tuve una incapacidad aproximadamente de 2 semanas y media por una cirugía y pues realmente no creé pues como ningún grupo con los compañeros que tenía en el momento. Traté de comunicarme con algunos en este, pero fue pues como imposible pues enviar los correos y no recibí como respuesta. Entonces, en estos momentos los trabajos que he presentado han sido de manera individual. ya, Y en las Open Class a veces siento que es muy cortico el tiempo para que todos podamos realizar como el ejercicio realmente de que miremos cuál es la pregunta de cada equipo y generarle como ese espacio. No sé si de pronto tú puedes generar un espacio diferente en otros horarios. Ah, bueno, y lo otro fue que no pude ingresar a la reunión que se realizó el jueves antes de salir a la Semana Santa porque estábamos en un retiro espiritual del trabajo y era ya. pues de amanecida. Entonces, siento que sé que tengo algunos vacíos frente al proceso de investigación y en los momentos en los que veo los temas y las clases, es como, Dios mío, o sea, si no tengo claro si la respuesta está bien, la pregunta, perdón, está bien estructurada y voy bien encaminada, entonces, ¿cómo voy a hacer con el resto del proceso? Sí, te entiendo. Bueno, empecemos por el final. Si quieres, tú me pones un correíto y yo te envío el link de la reunión del 30, pero no sé, creo que yo en el foro de dudas, pues ya no recuerdo, verifícalo, creo que subí el link de ese video como para que lo veas y te aclare un poco como el proceso y en qué estamos y en qué estás tú frente al tema de opciones de grado, ¿listo? Y si no está en el foro de dudas, pero yo creo que sí, me pones un Está mensajito en el correo, tú nos enviaste un correíto en el que ya lo correo. Ah, bueno. revisé, en donde estaba, sí señor, acá inclusive estaba observando pues como ese paso a paso, porque envían como unas opciones de grado y el formato pues como de la propuesta en sí. Ajá, sí, exacto, Listo, ese. Y ahora sí vámonos señor. al tema del tiempo. Si el tiempo es corto, el tiempo no, y eso que pues el espacio está destinado como a hora y media y casi siempre nos hemos gastado las 2 horitas para alcanzar a lo que alcancemos, digamos, en la medida del tiempo. No he generado los espacios complementarios porque necesito también mirar cómo es la dinámica de los grupos, porque si ustedes son 40 y encuentro que son 40 propuestas individuales, tendría que generar 40 tutorías y las tutorías mínimo se nos va 1 hora, 2 horas y ya ahí ya ni me alcanza, tendría que no dormir, no almorzar y no tampoco. El profesor tiene que tener tiempo para él. Entonces yo quiero mirar un poco cuál va a ser la dinámica con la entrega del foro de esta semana. Y ahí vamos a mirar que viene la siguiente semana, ya es la entrega de la propuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la medida que yo vea esto, vamos a generar unos espacios, así sea uno o 2 días la próxima semana. Yo sé que ustedes tienen espacio el jueves, porque lo vimos con el profe Francisco, que pudiéramos hacer una sesión complementaria a la Open Class del martes y el lunes. Sin embargo, no vamos a alcanzar, pero vamos a mirar con los que podamos, ¿listo?
Y yo te entiendo la sensación de incertidumbre de si estoy bien o si estoy mal, ¿sí? Y ahí digamos que todos pasamos por ahí porque cuando se está haciendo investigación, como, digamos, el camino más fácil de hacer las cosas es cuando ya está la ruta clara y se sabe qué es lo que debo hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, piensen en el ejercicio que le digan a uno, colore el dibujo de esta manera. Entonces, las secciones del dibujo tienen numeritos y le dicen los colores, y entonces uno le pone color y el dibujo queda lindo porque las numeraciones correspondían a una distribución de colores muy linda. Pero cuando le digan, invéntese un dibujo, póngale buenos colores y que se vea bonito, y le dan una hoja en blanco, la exigencia que hay ahí es de la creación. Y cuando creamos, lo decíamos en una clase, esforzamos el pensamiento a la creación, pues siempre pasamos por la angustia de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. No se angustien en el sentido que podamos decir como eso está mal, se lo rechazo, porque nunca va a pasar, sino que puede estar es con dificultades en su precisión, en su alcance. Es decir, de seguro lo que haremos en cualquier momento en el ejercicio, digamos, de las observaciones cuando ya esté la propuesta, es tratar de situar cosas, de decirles cosas para mejorar. Nunca será para decirles mal, rechazado, vuélvalo a hacer. Nunca, nunca, nunca va a ser ese el ejercicio, porque sabemos que las ideas, digamos, salen como tienen un principio y es que son originales. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que la idea necesite un refuerzo en el sentido de cómo desarrollarla y cómo llevarla a cabo. Pero nunca una idea está mal, digamos, de alguna manera. Sí, entonces esperemos cómo nos va en el foro y ahí miramos un espacio complementario antes de la entrega de la próxima semana. ¿Listo? Listo. Igual con el trabajo que nosotros entregamos, que tenía que ver con la pregunta, ¿tú nos haces alguna observación frente a ella o esa igual se queda para la próxima, después del La foro? del, es- la del estado del arte. Sí, señor. Sí, yo esta semana tengo que hacer esa revisión del estado del arte. Sí. Y digamos que ahí va a haber una realimentación, algunas observaciones frente a eso. ¿Listo? Y en la medida de lo Ah, bueno. posible, espero que lo que les pueda decir les aclare y no las confunda. ¿Listo? Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, profe. Bueno, Lina María. Sí. Ay, Gracias. profe, pues ya con su actitud pues genera mucha confianza. Realmente Lina tiene razón. Sí hay preocupación, sin embargo, pues bueno, por las clases pregrabadas uno vuelve y las retoma y mira y eso le ayuda a uno mucho, ¿no? A ver qué me dio mayor confianza cuando usted decía hace 8 días que la primera idea era armar los planes del edificio, pero Ujú, no el edificio, ¿no? ujú, Entonces, pues claro, uno debe tener claro como el cuerpo, las partes de ese edificio. Sin embargo, me quedó la inquietud, pero es necesario visualizar el edificio, como ujú. quien dice, cómo se va a construir, ¿no es cierto? Y esa es Claro, como la propuesta que se va a dejar ahí por, claro. pues, con el Ese- deseo de continuar luego, ¿no? Exacto. Y ese cómo es el diseño metodológico. Entonces, sí hay que Ah, visualizarlo. Hay que visualizar, por ejemplo, uy, voy a tener que contratar 100 obreros o 50. Me toca contratar un arquitecto, uy, me toca, sí, no los voy a contratar porque estoy apenas haciendo la propuesta, pero la propuesta sí debe considerar todos esos elementos. ¿M? Esto, si uno quisiera, y digamos, si llegaran a preguntarles, bueno, ¿y usted qué aprendió en investigación? Al final lo que uno quisiera que se aprendió es cómo formular un proyecto, ¿sí? Y cómo formular un proyecto, digamos que no necesariamente depende del formato, porque los formatos cambian. Mañana ustedes se van a presentar a una licitación o a un concurso con el Ministerio de Cultura o con Deportes para hacer unas capacitaciones y le dice, presente una propuesta. Entonces usted tiene que montar un proyecto, ¿sí? Hacer esa propuesta. Entonces usted aprende ese diseño y usted sabe que, uy, lo mínimo es que yo tengo que definir cómo lo voy a hacer, cuál va a ser mi objetivo, cómo justifico eso, cuál es el problema que yo quiero hablar. Entonces, casi siempre en las licitaciones ustedes van a encontrar esto como antecedentes, ¿sí? Entonces, digamos, lo que se estaría aprendiendo acá es como ese conjunto de elementos que le dan sentido a una propuesta que al final, cuando es aprobada, ¿sí? Cuando ya tiene la validez, se concreta en el producto o el resultado final, que en el caso
de los estudios posgraduales, pues termina siendo, por ejemplo, una tesis, un artículo, una ponencia, ¿m? En posgrados que son más por ejemplo, de artes o de arquitectura, pues se vuelve ya el prototipo, la pieza, ¿sí? Que ya es, pero primero lo pensaron, tuvieron que pensarlo muy bien, y va a pasar, y por eso la inseguridad siempre va a estar ahí, porque uno va a proponer y va a decir, mire, este edificio va a ser así, va a pasar, y lo vamos a hacer de esta manera, pero ya cuando usted esté haciendo el edificio, dice, uy, no eran 100, eran 105. ¿M? Entonces le toca empezar a tomar decisiones. Y eso va a pasar en la investigación. Ustedes dicen, yo quería trabajar en los juegos de video, pero no, no puedo trabajar en los juegos de video, voy a trabajar más bien en los juegos en línea. Y fue una precisión que me tocó hacer, no en la propuesta, sino ya cuando estaba desarrollando. Porque la investigación, de nuevo, como la investigación, si la investigación estuviera dicha desde un principio, ¿cómo se va a hacer y cómo va a terminar? Pues no es investigación. La investigación siempre tiene una cierta incertidumbre en su desarrollo y eso nos da angustia, ¿sí? Porque decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? Y por eso es necesaria siempre, por un lado, por el acompañamiento cuando ya está en su desarrollo de un director y los jurados que van a evaluar los trabajos y los lectores que van a revisar el trabajo, porque ese criterio externo es el que le ayuda a uno como a afinar eso que uno está pensando, ¿listo? Esa es la Bueno, genialidad de la investigación, ¿no? sí, y por eso es linda, Chévere. pero lo llena a uno como de angustia. Sí. Bueno, esta es nuestra cuarta pregunta. Ya casi acabamos. Ah, no, nuestra quinta, ya acabamos. Dice así. En esta parte de la propuesta se da respuesta a la pregunta ¿para qué investigar sobre esa idea? ¿En la justificación, en el diseño metodológico o en los objetivos? Vamos a ver si nos va igual que ayer. Sí, nos fue igual que ayer. Hay una diferencia entre el para qué y el por qué. ¿Listo? Usted se compró un celular y entonces le preguntan, ¿para qué se compró ese celular? La respuesta, no, para hacer llamadas, para trabajar, para estar en contacto con las personas que yo quiero. ¿Sí? Objetivos, piensa. ¿Por qué se compró ese celular? Cuando yo le digo por qué, yo le estoy diciendo justifique. No, es que me hacía falta, porque pues hacía el otro ya estaba muy dañado, y además ese yo ya no escuchaba muy bien, y entonces me era muy difícil comunicar. Entonces, la diferencia, si ven, entre el para qué y el por qué, es que en el para qué yo tengo como un propósito, que es el que justifica ese para qué, o el que le da respuesta a ese para qué, y en el por qué yo uso argumentos, razones, que le dan sentido a la decisión que tomé. Entonces, en un proyecto de investigación, ¿por qué va a hacer esa propuesta de investigación? Entonces, usted necesita dar las razones que le den sentido a esa decisión. Que yo quiero estudiar, mi propuesta va a ser sobre los juegos de video de los niños. ¿Por qué? Entonces, yo tengo que justificarlo, ¿sí? Decirle, no. Lo que pasa es que según los datos de We Are Social del 2022, el número de horas que pasa los niños hoy aumentó en los juegos de video y según los datos de la Policía Nacional, en las situaciones de extorsión, de fraude, de material de explotación de niños han aumentado y una de las modalidades es el juego. Entonces, yo estoy justificándole por qué, ¿sí? ¿Y para qué lo va a hacer? Ah, porque es que yo lo voy a hacer para mostrar cómo podemos transformar la relación de los niños con los juegos ya en un sentido pedagógico, en un sentido educativo y no solo en un sentido lúdico. Ah, entonces fíjense la diferencia. En el para qué es lo que quiero lograr con eso, ¿sí? Y en el por qué es las razones por las cuales yo tomé esa decisión, o me quiero ocupar de ese problema o quiero cumplir ese objetivo, ¿sí? Esa es más o menos la diferencia. Bueno, Omar, muy bien, muchas gracias. Se ganó 2.587 puntos que significan un aplauso en este curso. Y bien, vamos entonces a concretar esto que estábamos viendo en estas preguntitas para que ustedes lo tengan más claro.
Planteamiento del problema, la pregunta es, ¿cuál es la situación? Lo que a mí me gustaría acá es que ustedes, cuando estén trabajando en su propuesta de investigación que tiene esta estructura, pues le hagan este ejercicio que yo llamo de metacognición, bueno, que lo llaman así en las competencias del lenguaje, y es que uno sea capaz de enjuiciar de alguna manera su propia escritura. Es decir, que uno pueda leer de forma crítica, que a veces es difícil, ¿sí? Ponerse por encima del mismo texto y hacerle preguntas, porque cuando uno está escribiendo, como que uno tiene la idea, pues el texto cree uno que dice lo que uno está pensando y resulta que no, tiene vacíos, y alguien que lo lea, que no sea yo, de pronto no entiende. Entonces, estas preguntas lo que buscan es eso. Usted escribió el planteamiento del problema y bueno, voy a leer a ver si me dice cuál es la situación, ¿sí? Traté de poner preguntas así muy concretas, pero esto puede tener unas complementarias que trabajamos, y es porque esto es un problema, para quién es un problema, en qué momento es un problema, bajo qué condiciones es un problema. Y entonces se trataría también de que una forma, digamos, de revisar nuestra propia escritura es hacerle preguntas a nuestra escritura. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí simplemente es como para situar el grueso de cada sección. ¿Cuál es la situación? El planteamiento del problema me explica la situación en la que algo es un problema. ¿Cuál es la idea que se quiere desarrollar? ¿Sí? Esto es lo que llamamos la hipótesis y la delimitación de la propuesta. Entonces, que nuestro problema es que ha aumentado la cantidad de situaciones del riesgo en los juegos digitales, han aumentado los delitos, ha aumentado el consumo de los juegos digitales, y la idea que yo quiero desarrollar es que podemos enseñar a través de un juego virtual hábitos de consumo y de manejo de Internet, supongamos, de los tiempos. Esa es mi idea. Yo digo que a través de ese juego se va a poder hacer, ¿sí? No lo sé, ¿sí? Y la regla de la hipótesis es que es una idea que hay que comprobar, ¿sí? No la tengo clara, no me la dijo nadie, se me ocurrió y es lo que quiero probar. Para eso es la propuesta. Y vamos a decir, volvemos al caso del edificio. Yo creo que si hacemos un edificio acá, solucionamos este problema, ¿sí? Yo creo que si le hacemos un parque a la gente, se disminuye la violencia, ¿sí? Entonces hay que probar. ¿Sí? Y entonces le dicen, pero justifique por qué un parque disminuye la violencia en una comunidad. Entonces yo tengo que justificar por qué yo quiero desarrollar esa idea en relación con ese problema, ¿sí? Problema, la comunidad es violenta entre ellos. Idea, pongámosle un parque para que tengan actividades lúdicas y se disminuya los índices de violencia. Justifíqueme por qué eso, para ver si yo le creo a usted. Entonces le digo, mire, hay una experiencia en Bolivia que muestra que en este lugar la gente, los índices de asesinato y demás bajaron cuando le pusieron un parque. Pero también hay una experiencia en Argentina. Pero también hay una teoría, una política, digamos, de la paz que dice que el desarrollo emocional de las personas tiene que pasar a través de actividades deportivas, actividades lúdicas. Entonces, el parque es un espacio por excelencia para la lúdica. Todo eso, dice, me justifica a mí para decirle, si ponemos un parque ahí, de seguro podemos reducir la violencia. Entonces, ¿cuál sería su objetivo con eso? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretende entonces con ese parque? Entonces le digo, lo que yo estoy pretendiendo es que construir un parque para disminuir los índices de violencia en la población. Ah, bueno. Pero hay que ponerle unos específicos porque está muy grande. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, primer objetivo, estudiar la percepción de la comunidad acerca de cómo imaginarían un parque en su territorio. Dos, de construir los diseños de acuerdo con las percepciones de las personas y las necesidades y las teorías lúdicas para la disminución de la violencia. Tres, desarrollar el parque y construir un plan de actividades en ese parque. Digamos, son mis objetivos específicos. Para lograr que el propósito de construir el parque, ¿sí? Que era mi objetivo general. Y entonces yo le digo, bueno, pero ¿cómo otros han aportado a esa idea que usted ha dicho? ¿Sí? Entonces yo ahí me vuelvo y le digo, mire, los de Argentina, ¿no? El índice de violencia que tenía, sacaron una publicación y mostraron que cuando construyeron el parque, los índices bajaron en esto y esto y esto, ¿sí? En el otro caso también hay una publicación, y esa publicación que hicieron sobre esa situación mostró estos resultados, ¿sí?
Pero, por ejemplo, también tenemos una experiencia que no es de un parque, pero que es un juego de mesa que se inventaron. Esa sí es una idea que sí sucedió, bueno, lo de los parques creo que también, para enseñarle a los padres con prácticas de crianza. Eso lo hizo la Corporación Juego y Niñez. Prácticas de crianza no violentas, ¿sí? Y después de aplicarlo con un grupo de poblaciones, ellos lograron identificar X, Y, Z. Es decir, en ese estado del arte le estoy diciendo, ha habido otras experiencias, hay otros que han escrito sobre esto y se me vuelven elementos de que, digamos, en el que yo me voy a mover. Yo también voy a ser parte de esas experiencias que otros van a usar para apoyar sus ideas. Y el marco teórico, entonces yo le digo, mi referencia teórica fundamental es Huizinga. ¿Por qué? Porque Huizinga dice que algo que es natural al hombre es ser lúdico, es decir, buscar el goce, buscar el placer, buscar el divertimento a través de las acciones, ¿sí? Y en esa medida, eso ayuda a la construcción del lazo social, a relaciones de confianza, a la resolución del conflicto, en tanto se hacen acuerdos, se construyen reglas comunes. Yo estoy parado en esa idea y es también eso lo que me permite decir que un parque podría reducir el territorio. Y su marco legal, ¿sí? ¿Cuál sería ese marco normativo en el que usted se mueve? Entonces, aquí este marco normativo es opcional porque hay proyectos en los que el marco legal no es necesario, ¿sí? Y hay otros en el que sí. Por ejemplo, en este del parque, de seguro se ha de haber un marco legal porque yo no puedo poner un parque dañando un humedal, ¿sí? Yo no puedo poner un parque tumbándole la casa al vecino. Entonces, hay un marco legal que protege a los otros de las acciones que yo voy a adelantar y que me autorizan a hacer lo que yo voy a hacer. Pero, por ejemplo, si lo que yo voy a hacer es un ejercicio de sistematización de una experiencia, pues no hay un marco legal más allá de un criterio ético que yo debo usar para eso, pero no hay un marco legal ahí que tenga yo que referenciar. Y aquí tengan presente que cuando decimos marco legal, estamos hablando de leyes, decretos, normas, no de política, ¿sí? No de política. ¿Cuál es la política? Pongámoslo en términos del sistema educativo. Política nacional de competencias. Es toda la concepción de educación que se forja a partir de los años 90 y que se traduce, por ejemplo, en documentos de política como los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias, los documentos que salieron a propósito de la construcción del PI, la guía 34 de gestión institucional, toda una serie de documentos de política. Y la política lo que define es una concepción, una manera de ver. Pero como de todas maneras yo tengo que garantizar que esto se regule y se dé en el territorio, entonces yo saco una ley y digo, hay una ley general de educación. Y hay un decreto, que ya no me sé el número, de evaluación. Y hay una ley de no sé qué para el desarrollo curricular. Y hay otra, y lo que hace la ley es regular y aterrizar, ¿sí? En principios que se deben cumplir para cumplir con esa política, ¿no? Entonces aquí es bien importante que diferenciemos entre la política y el marco legal. La política comúnmente puede aparecer es en la justificación, ¿sí? Porque, ¿por qué ustedes están tan preocupados por el juego, la lúdica y la infancia? Esa es una pregunta que uno se hace, pero ¿quién se le ocurrió esta especialización y a todos ustedes meterse aquí a estudiar esto? ¿Mm? No es porque ustedes estén mal y no sepan qué hacer y que no tengan qué hacer con su vida y por eso terminaron la especialización, no, sino que hay una política mundial acerca de la importancia, por ejemplo, de la lúdica y el juego para el aprendizaje, para el desarrollo socioemocional, ¿sí? Entonces, hay unas referencias mundiales, una política que traza la ONU en organismos como la UNICEF, la misma OCDE, ¿sí? Y hay una política nacional que tiene que ver con unas decisiones que ha tomado el país acerca de la primera infancia, unas reglamentaciones, que es la normatividad, pero una política que si hay una concepción en este país de que existe algo que se llama educación inicial y que la educación inicial busca, por ejemplo, que los niños no necesariamente estén preparados para llegar a la escuela, porque esa era la idea, la concepción del preescolar, sino que la educación inicial busca es brindar las condiciones de autoconocimiento, de identificación,
de reconocimiento del otro en el niño para que cuando llegue a la escuela entre a ese mundo social con una serie de habilidades desarrolladas en términos de sí mismo, que es lo que llamamos esto de lo emocional, de lo socioemocional, y pues le vaya bien, digamos, se pueda relacionar y desenvolver muy bien en ese ambiente. Entonces, cuando ustedes lleguen a las políticas les van a dar justificaciones, ¿sí? Así es que yo no me inventé esto, las competencias yo no me las inventé, es una política nacional. El problema de la lúdica yo no me lo inventé, está en la política. También puede haber una ley, entonces eso va más en el marco legal, sí, en el caso que la ley regule o sea condicional de mi proyecto, de mi propuesta. Y finalmente, la metodología, que es de lo que hemos hablado ya en varios momentos acá, y es, bueno, y como usted va a hacer ese parque, ya definió el objetivo, ya definió los específicos y cómo lo va a hacer, ¿sí? Entonces yo tengo que decir, no, lo primero que yo voy a hacer es una etnografía sociocultural, vamos a tener un equipo que va a ir a visitar el territorio, a conversar con la gente, no sé qué, entonces esto es un enfoque más de orden cualitativo, desde un punto de vista crítico constructivista. Luego lo que vamos a hacer es vamos a sistematizar toda esa información y la vamos a traducir en planos y para eso vamos a construir unas categorías de ideas de lo que piensa la gente acerca de su barrio y de su territorio y vamos entonces a hacer un diseño y para eso tenemos otros instrumentos y bueno, y finalmente vamos a construir el parque y para eso tenemos los planos, los obreros, los materiales y una secuencia de construcción. Piense que en la metodología yo no puedo empezar diciendo no, primero tumbo todos esos árboles y luego le pregunto a la gente si querían un parque ahí. No, porque la gente puede rechazarme la idea. Y entonces cuando yo lo hago mal, el problema ha sido de la metodología, ¿sí? Cuando yo tumbé los árboles, no le pregunté a la gente, estoy imponiéndome. Y la metodología, por lo menos en el caso de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, requieren, sí tienen que ver con las comunidades y vincular a la comunidad. Y lo primero siempre va a ser la consulta, siempre va a ser extraer datos para entender esa comunidad y luego sí, todo lo que ustedes quieran hacer con ellos. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una sistematización de una experiencia, siempre se parte de la observación de la comunidad, no desde los prejuicios. Si uno quiere introducir un juego para transformar una situación en una comunidad, he hablado mucho de la violencia, pero por ejemplo puede ser fortalecer, por ahí vi una propuesta de esas, el autoconocimiento en el niño a través de un juego. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir primero a mirar a esos niños si efectivamente en esos con los que yo voy a hacer la prueba, el experimental, si tienen las características que yo necesito para lo que yo voy a proponer o no, y lo documento porque eso lo tengo que decir luego cuando yo ya vaya a presentar. Cuando yo ya vaya a entregar ese edificio, todas esas cosas que yo haga tienen que aparecer ahí en ese edificio. Entonces, para que lo tengan presente, esta relación, y bueno, en el documento que yo les envié, pues tratamos como de hacer unas precisiones de qué era cada cosita. Les pusimos unos mínimos y unos máximos, ¿listo? Pero aquí yo quiero que ustedes se acuerden que estamos hablando de la primera versión de la propuesta. Es decir, no estamos aquí hablando de la versión final, no va más, con esto me va a graduar y no habrá nunca más una corrección, no. Vamos a entregar la primera versión, que la primera versión siempre puede tener cambios, ajustes en relación con la versión que ustedes van a entregar en el próximo periodo para graduarse. Aquí simplemente están tratando de empezar este documento con el cual se van a graduar, que yo voy a comentarles, que yo les haré las observaciones que pueda y que estén a mi alcance poderles decir para precisar cosas, que una vez ustedes tengan esas observaciones podrán seguir trabajando en la construcción de su documento para que una vez empezado el periodo 2 lo puedan cargar en el formulario que se les comparta en su momento, asistir a lo que hemos llamado el aula abierta para asistir a esos acompañamientos que les vamos a hacer a ese documento, de tal suerte que puedan tener una mejor versión hacia el final. Entonces, a la pregunta que tenía Lina ahorita, además, digamos, en el marco de la clase, pues tenemos las Open Class, pero ya en el segundo periodo ustedes ya no van a ver investigación y la manera de encontrarnos y de poder hacer ese acompañamiento va a ser a través de eso que hemos llamado aula abierta. Para eso hay todo un procedimiento, es un poco lo que les explicamos en esa reunión del 30, que para ustedes no aplica ahorita porque ustedes están en investigación,
que va a aplicar para el próximo semestre, cuando ya ustedes están en otros cursos, igual tienen que avanzar en su propuesta de investigación, y cuando digo avanzar en su propuesta de investigación no es empezar a hacer el edificio, sino seguir puliendo la propuesta, que la propuesta quede lo mejor posible, que sea viable, de tal suerte que ojalá ustedes con esa propuesta se puedan presentar a la maestría y ya tienen su propuesta para desarrollar como trabajo de grado. Y digamos que ese es un poco el alcance y el interés que tenemos nosotros en esto. Bien, no sé entonces si quieren mostrarme un problema y lo miramos y aterrizamos esto de la metodología, María. Profe, yo tengo claro lo del marco teórico, pero el marco conceptual, haciendo otro ejercicio, yo colocaba dentro del marco conceptual, por ejemplo, la identificación, la justificación, el marco de referencia, los objetivos, los sujetos del plan, el itinerario formativo y la metodología. ¿Eso sí corresponde al marco conceptual? No. ¿No? No, ahí estamos mezclando cosas. El marco conceptual siempre va de la mano del marco teórico. O sea, por eso llamamos marco teórico y conceptual. Porque los conceptos dependen de la teoría. ¿Sí? La teoría nos define el concepto. El concepto de tiempo, por ejemplo, en la física clásica, corresponde a una teoría que es la teoría, ya se me fue ¿cómo se llamaba? La de Newton, ¿sí? Que es una teoría que el tiempo se mide en el desplazamiento, ¿sí? En la distancia. Es decir, que el tiempo se calcula por lo que tarda, es el resultado de calcular lo que tarda un objeto en desplazarse de un lugar a otro sobre un plano, ¿sí? Esa es una concepción sobre el tiempo. Entonces, frente a esta teoría, esta física clásica, este es el tiempo. Así se entiende el concepto de tiempo. Luego tenemos otra física, ¿sí? Que ya no es la física de Newton, sino la de Einstein. Y Einstein nos va a hablar de un tiempo que es un tiempo intenso, ¿sí? Que ya no es el tiempo que se mide en relación con un plano, sino es un tiempo que se mide en relación con el mismo en términos de escalas. Y nos explica un poco por qué la percepción del tiempo en la Tierra va a ser distinta a la percepción del tiempo en el espacio, en la medida que el tiempo no se puede medir a través del espacio, sino que tiene que medirse en sus propios términos. Es un poco lo que va a decir Einstein, y entonces hay que revisar de nuevo esa manera como la física estaba hablando del concepto de tiempo. Entonces fíjate que hay dos conceptos de tiempo, que depende cada uno es de la teoría en la que está inscrita. Entonces, vamos a identificar en qué teoría estamos. Si yo estoy hablando del juego con Huizinga, entonces tengo que entender qué es lo que entiende Huizinga del juego, porque a lo mejor tal vez no sea la misma manera como Piaget habla del juego. ¿Por qué? Porque para Huizinga va a ser del orden de la cultura, ¿sí? Va a ser del orden de la construcción de las percepciones de los individuos. Para Piaget va a ser del orden de la estructura, de cómo, la cognición funciona en relación con una práctica como esta, que dice él tiene que ver con la libertad. Entonces, los dos hablan del juego, pero es absolutamente distinto el juego del que habla. Entonces, el marco teórico y conceptual, es decir, implica decir cuál es el punto de vista en el que estoy y cuáles son la manera como ese punto de vista ve las cosas. En este caso, cómo ve el juego, cómo ve los niños, lo que yo quiera trabajar. Entonces, por ejemplo, ayer mostraron un trabajo sobre inteligencia emocional. Entonces, ¿cuál es el teórico y cómo define esa inteligencia emocional? No, que la define en 7 elementos, que la define en 3 elementos, que la define por dimensiones. Entonces, hay que explicar esa concepción de ese marco teórico, ¿sí? Entonces, esa es como la diferencia. Los demás elementos que planteaste están en las distintas secciones. De nuevo, la metodología va por fuera del marco teórico, la justificación no está dentro del marco teórico, bueno, y otras cosas que mencionaste. Cada una tiene su propia sección. El marco teórico es cuál es la referencia, el punto de vista que yo voy a usar para ver el problema, para plantearme un objetivo, para justificar lo que estoy haciendo, ¿sí? Ese marco teórico es la base conceptual. Y aquí ustedes acudan a los teóricos que han trabajado en las clases y bueno, a lo que ustedes de pronto tienen de su formación de base, qué referencias teóricas han tenido. Hay un curso, yo no conozco la totalidad de los cursos de la especialización,
pero uno que yo estoy trabajando ahorita, que es el de dimensión pedagógica del juego, y ahí trabajamos, por lo menos, a Kailois, a Piaget, a Vygotsky y a otro que se me va el nombre, bueno, que ese no lo he trabajado bien yo, pero ahí están los teóricos. Entonces en las clases que han recibido los han mencionado, y a lo mejor uno ha encontrado, cuando se habla de ellos, cuál es como la perspectiva que a mí más me gusta del juego, ¿sí? A mí tal vez me gusta más la perspectiva desde el orden cultural y no tanto la de la cognitiva de Piaget, ¿sí? Entonces, y la decisión teórica tiene que ver también con gustos. Eso parece bobo, pero en realidad es que a uno le guste ese punto de vista, porque uno tiene que compartir el punto de vista para ponerse a estudiarlo y leerlo y entenderlo en su momento. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, María. Bien, entonces, ¿quieren mostrarme algo de lo que tienen, de sus problemas de investigación, no de sus problemas de su vida personal? Tranquilos, esos no los traemos aquí a colación. Profe, yo no lo tengo pues como para proyectarlo, pero puedo leer la pregunta. ¿No lo tienes para proyectar? No, Bueno, lee la pregunta. A ver qué hacemos. Pero me gusta que me muestren sus escrituras. Listo, dime. no, pues es que como apenas estaba mirando ahorita la rúbrica, entonces apenas estoy empezando como a organizarlo, el material que ya tengo, Ajá. pero no lo tengo pues como para presentarlo. Pues mira, la pregunta sería, ¿qué influencia tiene en las pautas de crianza Ujú. en la prevención de conductas agresivas en los estudiantes de transición del Colegio San José de la Salle? Listo. Entonces, ay, creo que no les estoy proyectando, ¿cierto? No, Ya. Bien, entonces revisemos esto. ¿Sí? Esta es como la idea general, y entonces nos toca tratar de responder con esa idea estas preguntas. ¿Sí? Es decir, como tratar de cumplir con esto. Entonces dice, ¿cuál es la situación? Entonces uno tendría que explicar en el planteamiento del problema de de lo que estás planteando acá, tendrías que explicarme por qué te quieres ocupar de la prevención de conductas agresivas, ¿sí? Ahora, yo por ahora voy a tachar esto, voy a poner en rojo para que no te limites a al Colegio San José de la Salle, ¿listo? De nuevo, porque mañana a ti te nombran rectora en otro colegio y entonces ya no tienes acceso a los del San José de la Salle, o tú te vas del país porque te ganaste la lotería y te vas a Dubái, igual quieres acabar la especialización, ya no tienes acceso al San José de la Salle, entonces la investigación no se limita al campo experimental que yo puedo usar. Más bien este San José de la Salle por ahora lo voy a poner en un lugar que es por ejemplo, acá en la metodología. Y es que yo en la metodología puedo decir que si quiero hacer unos estudios experimentales o levantar una información o aplicar algo, puedo hacerlo en un grupo específico poblacional, pero mi investigación no se reduce a eso, lo habíamos hablado en su momento, porque qué tal que te nombren rectora en otro colegio, tu investigación no se limita a los de San José de la Salle, sirve para todos los preescolares donde se estén presentando situaciones de agresividad. Entonces, el problema tendrá que mostrarnos, por ejemplo, datos acerca de eso, ¿sí? Los problemas de agresividad en el preescolar, buscar información acerca, por ejemplo, de qué pasa cuando los niños se agreden los unos a los otros cuando son pequeños, si hay estudios que se han realizado que nos puedan ayudar como a entender esa información, la relación, por ejemplo, que hay entre las pautas de crianza y la agresividad, si hay algunos trabajos frente a eso, y de seguro hay información. Ahora, puede ser también que sirva la información localizada del San José de la Salle, es decir, que en las transiciones de esta institución la agresividad de los niños ha aumentado. Y entonces aquí venía cosas que hemos hablado, y es que ha aumentado es
qué quiere decir, ¿sí? Es decir, que antes Ujú, 2 niños sí. pelearon y hoy son 3. Entonces uno dice, no, pues el dato no es significativo porque son 300 niños en preescolar y son 3 los que están peleando. Entonces tiene que tener justificación, se puede acudir a los datos de la institución, pero se vuelve más robusto cuando se muestra que puede ser una situación generalizada a los preescolares y a las edades y a lo que está pasando, digamos, en este nivel educativo. Entonces la situación problema me tiene que mostrar eso, explicar cuál es la situación en términos de esos elementos. Luego viene entonces la idea, y entonces aquí es donde digamos que uno dice, bueno, pero ¿cuál sería la idea que tienes en mente, que no es muy clara acá? Aquí pueden pasar varias cosas, y es, si la pregunta es, ¿qué influencia tienen las pautas de crianza? Entonces uno diría, la hipótesis más o menos podría ser del orden como las pautas de crianza son determinantes de la reducción de conductas agresivas, ¿sí? Entonces uno dice, tal vez por ahí pueda ser la hipótesis, ¿sí? En la medida que pareciera que la pregunta estuviera apuntándole a construir esta relación causal, digamos, es decir, a mejores pautas de crianza, menos acciones agresivas de los niños, a peores pautas de crianza, más agresión entre los niños, ¿sí? Pero eso implica que para poder mostrar eso, para justificarlo, en esto que decía María, de ir visualizando para dónde vamos, y es, si esta es mi idea, ¿yo cómo puedo comprobar eso? Me va a tocar hacer una línea base y recopilar unos datos, luego introducir unas metodologías dirigidas a los padres para las pautas de crianza, y luego una línea de salida de nuevo que construiría ambas con una observación para ver cómo cambió la conducta del niño de un momento inicial, ¿sí?, a un momento final después de haber hecho una intervención con el objeto que yo siento que es el que puede modificar la situación, que en este caso son las pautas de crianza. Bueno, Ahora, lo que pasa es que en el contexto en el que yo trabajo, ¿cierto? Es un extracto alto, y se viene presentando, yo ya llevo 8 años en el colegio, y lo que se viene presentando, que era como lo que más, o en la idea que había pensado inicialmente en una de las Open Class, cuando hablabas acerca de pensar en esas temáticas, pensaba mucho en los trastornos que se vienen presentando desde el preescolar, que si bien no son trastornos que se puedan diagnosticar en el preescolar, ya hay conductas que se empiezan a observar en donde se da un oposicionista desafiante, ¿cierto? Entonces son niños que desde el grado de jardín o transición tienen muchos problemas con la norma, tienen muchos problemas a nivel de convivir con sus pares, se vuelven demasiado agresivos. Cuando empieza como este proceso desde el preescolar de observación, porque pues como llevo tanto tiempo ya en el colegio, entonces ya veo los niños que están, por ejemplo, en quinto o en sexto, que yo ya sí, había dado como en un momento un diagnóstico, o bueno, no como diagnóstico, sino más bien como se había realizado una observación inicial del proceso. Entonces, estos niños en estos grados ya ya tienen un diagnóstico, ya tienen, inclusive algunos tienen, les dan medicamentos. Entonces ahí era donde yo empezaba a hacer como, bueno, con la experiencia y lo que ha pasado, y en estos momentos con los procesos que vienen presentando los niños, que cada vez son, o sea, se han duplicado en la parte de comportamientos después de la pandemia. Entonces, ¿de qué manera como poder poner eso como, por eso lo digo así, como de pronto desde las pautas de crianza, empezar a prevenir ese tipo de conductas? Porque vemos en este tipo de estratos sociales es muy fácil uno ver los niños siempre pegados de un celular, una tablet, acompañados de los abuelos, la niñera, ¿cierto? Entonces, era por eso. sí, no, la idea me parece muy chévere. Ahora, el punto es, como decía María, como toca visualizarla, para dónde vamos con esta idea, y hay muchos caminos ahí posibles, porque uno, como yo lo estaba imaginando inicialmente, era trabajar las pautas de crianza con los adultos, ¿sí? Pero supongamos que no, estos papás no me van a asistir a un taller porque a duras penas vienen a reuniones.
Entonces yo creo que de pronto por pautas de crianza me va a quedar corta si mi trabajo es una intervención, es decir, lo que llamamos una suerte de estudio de caso, que es un tipo de propuesta. No, más bien lo que voy a hacer es que voy a usar un juego, ¿sí? A través del cual yo voy a tratar de que los niños aprendan a autorregularse, ¿sí? A construir reglas de autorregulación. No me imagino cuál en este momento, voy a hacer cualquiera simplemente para hacer el ejemplo, y es la golosa, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a jugar con los niños golosa para ver si a través de ese juego los niños aprenden una pauta que no se les dan sus padres, que son las reglas, ¿sí? Habría que pensar muy bien el juego. Ese sería el reto de un ejercicio de intervención con juegos, y es que no se trata de que yo me invente el juego, sino que pueda haber ya un juego existente, ¿sí? El parqués, el yo-yo, la carrera de observación, lo que ustedes quieran, pero en realidad la selección del juego aquí es buscando que a través de ese juego yo vaya a lograr algo que yo quiero comprobar, y es que yo creo que con ese juego, como ese juego los pone a hacer esto, los pone a hacer lo otro, yo creo que a los niños, en la medida que lo vayamos jugando con frecuencia, los niños van a ir aprendiendo que tiene que construirse una regla de autorregulación, por lo menos dentro del salón, digamos, porque en la casa, pues, si el orden es distinto y si no hay reglas, pues va a ser muy complicado, pero por lo menos dentro del salón. Entonces fíjate que ahí ya hay otro camino distinto del ejercicio. Podría haber un tercer camino, que es que yo quiero más bien hacer una suerte de sistematización, de rastreo documental acerca de qué han dicho otros sobre la relación entre pautas de crianza y agresión entre los niños y el juego, digamos, con 3 elementos. Entonces, es lo que llamamos ahí como los estudios de revisión, los estudios más, digamos, a profundidad de la teoría, que no necesariamente requieren la aplicación ni la observación ni nada, que es estos 3 tipos de propuestas. La propuesta de revisión, que es aquella en la que yo quiero rastrear esta idea en la teoría. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo de la regla y el niño, necesariamente voy a tener que irme con Piaget, ¿sí? Desde el punto de la construcción de la regla moral para la relación con el otro. Bueno, yo hablo de ese porque es como el que más he trabajado, pero seguro puede estar Vygotsky también, habría que mirar. Y entonces lo que yo voy a rastrear es, por ejemplo, voy a hacer la profundización de esta idea inicial que yo tengo en la propuesta. En la propuesta simplemente debo plantear qué es lo que dice Piaget en el marco teórico, no sé qué. Voy a buscar en mi estado del arte qué otros han hecho ese trabajo. Mi planteamiento del problema es mostrar que para Piaget hay una relación directa que tiene que ver con que el niño construye la regla a través del juego, y voy a mostrar que muchos de los niños hoy, cuando están jugando, no cuentan con esas reglas y por eso son agresivos. Entonces, ¿cómo hacerlo? El otro camino es el de yo voy a usar un juego ya existente para intervenir una situación, y es lo que llamamos el estudio de caso, y es, tengo un caso particular, los niños del San José de la Salle, y les voy a aplicar este juego, y el camino ya es distinto, ¿sí? Porque ahí viene lo de la línea de entrada, las observaciones, los instrumentos que usen para eso, es un camino. Y el otro, que es una sistematización de experiencias, ¿sí? Y es cuando yo he encontrado de pronto casos excepcionales donde, por ejemplo, instituciones, supongamos que fuera la del San José de la Salle, ha implementado una estrategia, y esto es significativo en la medida que nos muestra que es una práctica exitosa, ha cambiado la situación de los niños y demás. Entonces, ahí es donde entra lo de que llamamos del tipo de propuesta, y que va a definir un poco cómo lo vamos a desarrollar y lo que nos proponemos y el objeto que nos proponemos, ¿sí? En el primer caso, en el de la revisión, nuestro objetivo será dar cuenta de la relación entre la norma, el juego y la regla desde el punto de vista moral de la epistemología genética. En el segundo caso será eh, intervenir el grupo de niños con el juego para la reducción de la agresión, ¿sí? Y en el tercero, que sería la sistematización, ¿sí? Sería como dar cuenta de las prácticas que han resultado exitosas en la institución, no sé qué, bueno, dar cuenta puede ser reconstruir, ¿sí? Es decir,
narrar con nuestros propios y levantar información, recabar datos, información, para mostrar a otros. Entonces podría ser mostrar la experiencia de éxito del Colegio San Luis de la Salle frente a la reducción de la agresión en los niños de preescolar. 3 objetivos completamente distintos. Entonces, la pregunta acá, fíjate que el punto es, más bien que la pregunta, el punto es que hay que aterrizar esto que estás planteando para saber para dónde va. De ahí la importancia de que pueda yo ver un texto, porque, y sobre todo, pues que yo lo pueda ver, pero también que ustedes lo puedan hacer, porque cuando ustedes se sientan a escribir, entran en esa exigencia, ¿sí? Que les empiece a hacer, les empieza a pedir el texto. Por ejemplo, si construyen los objetivos, cuando construyan los objetivos, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Sí? ¿Para qué es que quieren estudiar esto? Recuerden la pregunta. Y en esa medida, ustedes van aterrizando y eso va a ir permitiendo que vayan puliendo. Va a pasar, tranquilos, no se preocupen, que uno dice que uno se quiere tomar un chocolate y luego al final está tomando agua de panela. Es decir, que usted propone una cosa al principio y luego al final como que no está, no corresponde. Y para eso es la lectura de un otro que me ayude a decir, venga, no, pero es que aquí no es muy claro porque usted dijo esto, luego esto y aquí ya no coordina. No se preocupen, esas cosas pasan. Pero la escritura es absolutamente necesaria para aterrizar las ideas que están teniendo. ¿Listo? Y fíjense en la metodología va a variar, que lo decíamos ahorita, cómo lo voy a hacer, y aparecen otros elementos de la metodología, ¿sí? Por ejemplo, en el caso cuando yo quiero introducir el juego, yo voy a tener que en la metodología decir cuál es el tipo de población con la que voy a trabajar, los niños de 4 a 5 años del preescolar del colegio. Pero cuando estoy haciendo lo que tiene que ver con revisión documental, reconstrucción documental, pues ya no tengo una población objeto, sino que va a ser, si se quiere, un archivo, un marco de referencia. Es decir, eso ya no lo tengo que definir, porque lo voy a buscar en las bases de datos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la sistematización, a lo mejor sí tengo que definir cuál es la experiencia particular, en qué época se daba y en qué momento se hace la reconstrucción como elemento metodológico. María. Profe, pues revisando un poco la pregunta, de acuerdo a las correcciones que usted me hizo hace 8 días, Ajá. no, 15 días ya, pues quedaría así. ¿Cómo acompañar a un grupo de niñas entre los 11 y 15 años comprometidas como gestoras de paz en el aula de clase para mediar conflictos que se presentan? Ok. Tiene todavía no sé si tú sientes que queda como en punta. Vuelve a Sí, leer y queda como que se presenta y sí, uno queda esperando sí, como sí. Bueno, algo. ajá. ¿Cómo acompañar a un grupo de niñas entre los 11 y 15 años comprometidas como gestoras de paz en el aula de clase para mediar conflictos? ¿Sería hasta ahí? Y yo te hago la pregunta que tú decías ahorita. ¿Qué te imaginas haciendo? ¿Qué harías? Para ver si de ¿Qué pronto con haría eso con estamos la ellas? ¿Cómo pregunta. las acompañaría? Sí, porque la pregunta, exacto, ¿cómo te imaginas que acompañarías? Bueno, pues yo pensaba, por ejemplo, bueno, primero que todo escucharlas, pues a través del diálogo, a través, pues yo había pensado también, pues, cómo orientarlas en la creación de juegos, pero pues apenas estoy buscando la manera porque también usted me sugería de pronto construir algunas estrategias lúdicas, ¿no? Para enseñarles a ellas a enfrentar esos conflictos. Entonces, yo pues escuchándolas, pienso primero que quisieran ellas pues realizar, hacer, para que puedan desempeñar mejor su papel como gestora de paz en el aula, porque sería como ellas también tendrían que empezar a escuchar a las niñas que se enfrentan entre ellas, no sé, a través de la palabrita al oído, a través de, sí, no, estoy ahí. Yo, por ejemplo, plantearía algo así que es como, ¿qué juegos, solución de conflictos podrían fortalecer las habilidades de las gestoras de paz, de las gestoras de paz del colegio, lo que sea? ¿Sí? No me acuerdo qué Ujú. colegio era. Bueno, el colegio que sea, ¿sí? Fíjate que está aquí es un poco más claro de qué te vas a ocupar. Y es que cuando yo digo qué juegos,
quiere decir que tú vas a explorar una serie de juegos con los que buscas algo y es fortalecer habilidades. Que me imagino yo, por ejemplo, digo, voy a explorar distintos juegos simbólicos en los que yo les pueda proponer, pero no se los voy a proponer per se, ni voy a mirar los juegos per se, sino porque son los que me sirven como de entrenamiento para la resolución de conflictos, ¿sí? Esa puede ser un poco más clara en el sentido que el acompañar queda muy abstracto. ¿Cómo acompañar? Si yo puedo acompañar a través de una guía, yo puedo acompañar, pero más bien aquí se trata, y por la naturaleza de la especialización, es de pensar, bueno, yo Ajá. tengo unas escuelas de paz y yo sé que el juego puede ser educativo, el juego puede servir para el desarrollo de habilidades, listo. Entonces, yo voy a usar ese juego para desarrollar habilidades, pero ¿qué habilidades en particular? Porque no son matemáticas, el lenguaje, son habilidades para la resolución de conflictos, listo. Ahí están mis 3 elementos claves con los cuales yo voy a trabajar toda la propuesta, listo. Creo que así podría ser un poco más precisa. Míralo y explóralo a ver si así como que se aterriza mejor lo que estás pensando. Sí, 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 muchas gracias. ¿Listo? Bueno, María. Bueno, no olviden entonces que tenemos el compromiso pues, de esta semana de la definición. Digamos, van a encontrar una pregunta que dice la definición de su enfoque, los instrumentos. Entonces, esto solo lo van a poder definir si tienen claro el problema, qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Pues, o ya tienen que tener más claro para dónde va la propuesta para que puedan hacer esta respuesta, puedan construir esa respuesta en el foro. Y yo esperaría que la próxima sesión justamente pudiéramos aprovechar esas intervenciones del foro y revisarlas y hacer precisiones y hacer observaciones frente a estas para llegar ya al momento de la construcción de la propuesta. De acuerdo con Lina, el tiempo es muy cortico, pero pues es el tiempo que tenemos, entonces hay que meterles el tiempo complementario que ustedes tengan, buscando y documentándose para tratar de aclarar dudas y aprovechar estos espacios pues en la medida que podamos para ir fortaleciendo la construcción de esas propuestas, pero también tenemos claro que el tiempo no es suficiente, por eso porque les decíamos en la reunión del 30, no les pediremos para finalizar la especialización un documento resultado de investigación, porque a duras penas vamos a alcanzar a tener una propuesta, ¿sí? Ya será en otros niveles donde haya más tiempo para desarrollar la investigación, pues que ustedes adquieran ese compromiso. Por ahora en la especialización solo será la propuesta y esta va a ser la primera entrega, es decir, estamos haciendo el ensayo de organizar ideas para ver cómo logramos a través de ellas llegar a un buen término en el periodo 2 de su formación y con este documento pues finalizar el proceso y graduarse con éxito. ¿Listo? Profe, Bueno, perdón, una última pregunta. me- También como usted nos está enseñando a precisar, y es que de verdad el vocabulario es muy amplio, usted me preguntaba, bueno, enfrentar conflictos, pero ahí tengo que mirar qué clase de conflictos puede ser. Un conflicto puede ser el trato que se dan entre ellas por causa del vocabulario que usan. Puede ser, porque fíjate que eso ya te cambiaría, o sea, no te cambiaría, sino que te aterriza más para pensar los juegos, porque uno puede Ajá. decir juegos, por ejemplo, hemos dicho, ¿qué juegos de resolución de conflictos? Y hemos dicho, pero puede ser ¿qué juegos podrían fortalecer las habilidades comunicativas que ayuden en la resolución de conflictos a las gestoras de paz? Es decir, porque ya te estás concentrando en que puede haber conflictos de robo, puede haber conflictos relacionados con el territorio, o sea, que el consumo de drogas, el pandillismo, pero tú dices, no, a mí el conflicto que más me está complicando acá es la comunicación, es decir, que no hay una buena Sí. comunicación entre ellos y se agreden, no Ajá. ocupar de eso. Ese puede estar asociado a otros, pero yo lo voy a tomar de manera aislada solo porque quiero trabajarlo a través del juego. Y por ejemplo, ya en la reconstrucción que tú hagas, una idea, digamos, una subhipótesis que uno puede tener, que además no es propia, esta es de un lingüista que se llama Basil Bernstein, si no estoy mal es lingüista, y él habla, se me va el término que él le da a esto, pero él dice que una
dificultades relacionadas con la agresión, o digamos con ciertas prácticas muy propias de los distintos niveles sociales, es el uso del lenguaje y la cantidad de palabras y la manera como se elabora el lenguaje. En la medida que Sí. haya una menor elaboración del lenguaje, es más difícil encontrar salidas a las situaciones. Se repite, una palabra sirve para todo, todo se habla de la misma manera, pero en la medida que hay un acceso más amplio a la cultura, ¿sí? Hay un uso más, digamos, de más palabras, hay una elaboración distinta de la realidad, en tanto se entiende que el lenguaje construye realidades, construye, representa. Entonces, ahí hay toda una teoría y puede irse por ahí, Sí. ¿sí? Ahora, no se trata que te metas hasta por allá, sino que lo tengas ahí presente y digas, bueno, tal vez si yo les propusiera unos juegos donde ellas ampliaran vocabularios, ese es un camino. Sí. O más bien, yo voy a hacer unos juegos donde ellas tengan que resolver conflictos. Entonces me invento los ejercicios de debate, por ejemplo, que son cuando están bien, funcionan. El tribunal, por ejemplo, jugar al tribunal. O juegos de mesa que yo voy identificado que tengan que ver con resolver un conflicto y que trabajen en equipo. ¿Sí? Ahí puede haber mucha variación, pero en eso tienes razón y es, tú puedes especificar el conflicto, es decir, no, puntualmente es esto, y eso te ayuda a delimitar más la investigación. Genial, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, María, a todos les deseo feliz noche, que descansen y nos vemos de hoy a noche. Profe, muchísimas gracias por todo. Muy amable. Bueno, Sí, Andrés. muchas gracias. Profe, una pequeña pregunta para terminar, qué pena. Es que estaba viendo como unas cosas del foro pues para esta semana y también sé que hay que hacer como una intervención de acuerdo a como a la participación de los otros grupos. Ahí también sería igual, digamos, la misma intervención del grupo para los demás, o ahí sí es individual cuando ¿sí Ese me sí es hago entender? individual. Sí, ese sí es Ah, ok. individual. Lo que son las réplicas a otros individual. De hecho, si se las toman en serio, se ayudan entre ustedes porque, digamos, amablemente le pueden decir a alguien como, no es muy claro tu problema por esto, o sea, qué es lo que buscamos con que se ponga a leer a otros y es que le podamos decir a otro como, yo lo leo y no entiendo si quieres hacer esto o esto, y pues al que le llegue ese comentario lo suma con cariño porque lo que le está diciendo es, cuando alguien lo lee, no se entiende, o sea, tengo que mejorar la escritura porque eso que él me pregunta no es lo que yo quiero decir, entonces, ¿cómo lo arreglo en mi escritura? Entonces, sí, las réplicas sí son completamente individuales, pero la participación inicial sí la hacen, cada uno replica la misma del grupo. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, ahora sí los dejo que descansen y que tengan feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Feliz De igual noche, manera, profe. muchas Descansa, gracias. profe. Chao, Feliz chao. noche para